Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Qué bueno que hoy estamos aquí conectados. Hoy estamos iniciando este mes con este tema que se llama promesas. Y, y déjame decirte que el día de ayer que estábamos aquí con el pastor, me llamó muchísimo la atención una frase que él dio y que impactó muchísimo mi corazón. Y decía que damos, cuando nosotros damos, activamos las promesas de Dios. Y lo primero que se me vino a la mente cuando estaba yo aquí es que Dios fue lo que hizo con su Hijo Jesucristo, que fue darlo. Cuando Él se dio, cuando se dio a sí mismo, cuando dio a su Hijo, sucedió algo bien importante y algo bien padre en cada uno de nosotros, que fue primeramente que tenemos una vida eterna. Y yo creo que todos los que estamos aquí por esa vida nueva, por esa vida eterna que el Señor ya nos entregó. Una promesa tan grande que el Señor quiere que nosotros la apropiemos y la hagamos nuestra. ¿Sí? Una promesa de que nosotros, de que tenemos un Dios que no miente, de que tenemos un Dios que no cambia, de que tenemos un Dios que sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Sí. Los caminos y los pensamientos, dice la palabra de Dios en Isaías, dice que son mayores. Hay una versión que dice que traspasan los cielos. Hay otra versión que dice que atraviesan y rompen los cielos y hacen que las bendiciones se derramen sobre tu vida y mi vida, sobre la de tu familia y la de mi familia. ¿Sí? Y yo creo que una de las cosas por las que tú y yo estamos aquí conectados, primeramente es por gratitud de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y segundo, porque sabemos que al escuchar la palabra de Dios, al llenarnos y empaparnos de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos, ¿sí? Nosotros vamos a ser prosperados, ¿sí? Y cuando nosotros damos, ayer lo decía nuestro pastor, que no solamente se refiere al dinero, ¿sí? Dar de nuestro tiempo, cedernos hacia otras personas, ¿sí? Ceder ese lugar, porque a veces el nosotros no dar o no ceder ese lugar, a veces creamos una confrontación y eso es lo que no quiere el Señor. Sí, el Señor no quiere ira, no quiere disensiones. El Señor quiere unidad. El Señor quiere que nosotros seamos como una familia alegre. Y es más, en el libro de Salmos dice que cuán hermoso y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía. ¿Y sabes qué sucede cuando hay esa unidad? ¿Sabes qué sucede cuando hay esa armonía? La presencia de Dios desciende. Ahora, cuando nosotros damos, obtenemos las promesas de Dios. Y cuando obtenemos las promesas de Dios, la adoración se desata. Y cuando hay adoración, hay vida. ¿Y qué sucede? Que lo seco reverdece, que lo muerto cobra vida, que la oscuridad se disipa. ¿Y a través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros, fíjate, en una ocasión una persona me comentaba, si nosotros queremos conocer las promesas de Dios, si nosotros queremos que la revelación de Dios venga hacia nosotros, ¿sabes qué debemos de hacer? Lo más importante es abrir nuestra Biblia y leerla y aquí vamos a encontrar las promesas de Dios. ¿Dónde? En la palabra escrita. ¿Sí? En la palabra que el Señor nos ha entregado tanto a ti como a mí para que nosotros seamos benditos, para que nosotros seamos buenos padres, seamos buenos hijos, seamos buenos congregantes, seamos buenos abuelos a los que cuando lleguemos nuestro tiempo y los que ya son para que sean buenos abuelos, para que seamos buenos empleados, seamos buenos amigos, seamos buen vecino. Todo eso y cada una de sus ordenanzas están aquí. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque te empecé diciendo que cuando
Dios dio a su Hijo, nosotros encontramos esa vida eterna. Y esa vida eterna habla precisamente de esto, de que nosotros debemos dejar un legado a nuestra descendencia. Ayer decía nuestro pastor, es muy fácil que tomen la herencia, pero tomar el legado, eso a veces es muy fuerte para una persona tomarlo, ¿sí? Hacer lo mismo que hizo el Padre, ¿sí? Hacer lo mismo que Jesucristo mismo hizo con cada uno de nosotros, que fue que no hizo acepción de personas, que Él abrazó a todos por sí mismo, que Él no se fijó qué características tenían, Él solamente corrió, nos ayudó y nos sacó de ese hoyo donde nosotros estábamos. Y te voy a leer una primera cita que la encontramos en segunda de Pedro 3:4. Segunda de Pedro es 1:4, capítulo 1, versículo 4. Y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, y dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué nos ha dado? Grandes y preciosas promesas. Y déjame decirte algo, todas las promesas que vienen de parte de Dios son grandes para tu vida y mi vida. Todas las promesas de Dios que vienen de parte de Dios son preciosas, son hermosas, ¿sí? Que son hermosas porque son las que van a poner una sonrisa en tu cara, van a poner una sonrisa en tu descendencia, que en el momento nos va a tocar picar, que en el momento nos va a tocar sembrar, que en el momento nos va a tocar estar ahí, hacer un esfuerzo físico para que la cosecha para que en la cosecha nosotros nos gocemos, para que en esa cosecha nosotros podamos recoger y nuestra descendencia pueda recoger todo lo que sembramos. ¿Y que fueron qué? Las promesas del Señor. Dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 15, en el capítulo 5, nos habla de los deseos de la carne. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos las promesas de Dios al momento que leemos, nosotros encontramos algo bien padre, que es que nosotros estamos desechando ese viejo hombre, nosotros estamos dejando atrás ese viejo hombre y hoy estamos mudando a un nuevo hombre. Hoy estamos renaciendo, hoy estamos tomando esa autoridad como hijos de Dios y el Señor nos hace que el hombre interior se vaya rejuveneciendo y el hombre exterior, cuando se va deteriorando, se muda a un nuevo hombre. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros tomamos las promesas de Dios, cuando nosotros somos alimentados por las promesas de Dios, sucede algo bien importante. Nuestro semblante cambia. El semblante de nuestra esposa cambia. El semblante de nuestros hijos cambia. ¿Y sabes por qué cambia? Porque es una manifestación de que las promesas de Dios han llegado a sus corazones. Porque no es algo físico como el mundo lo da, sino es algo interno, pero que se manifiesta en lo físico. ¿Y cómo se manifiesta? Cuando nosotros hacemos carne la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos seguirle a Jesús, cuando nosotros decidimos seguir sus promesas. En la Biblia hallamos una gran cantidad de grandes y preciosas promesas. Y fíjate, en Primera de Pedro, en Tito 1:2, dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios,
quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Tu vida y mi vida fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate, nosotros tenemos un Dios que no miente. Nosotros tenemos un Dios que no cambia, que su sí es sí y su no es no. ¿Y sabes qué? Todas sus promesas son en el sí y amén. Todas las promesas de Dios son cedidas para aquellas personas que le buscamos en todo momento. Y no significa que el Señor haga acepción de personas, pero sí significa que nosotros debemos en todo momento estarnos alimentando de la palabra de Dios. En todo momento debemos de estar buscando su presencia. ¿Por qué? Porque en Él encontramos las promesas. Y te lo pongo como un ejemplo muy sencillo, el cual hacemos todos en nuestras casas. Cuando tú sales y regresas, tú necesitas una llave para poder entrar. Y la llave tiene una combinación específica. ¿Y sabes qué? La combinación es la combinación exacta que Dios tiene para nosotros. Es su palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es verdad. Porque la palabra de Dios nos hace santos, porque la palabra de Dios nos aparta del mundo y nos muda en un nuevo hombre. Nosotros tenemos una herencia y fíjate, esa herencia es pura. Esa pureza que el Señor da significa que antes tuvo que sacar todo lo malo. Y hablar de pureza habla de una de las promesas que el Señor tiene para ti y para mí. Habla de una de las promesas que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros para que nosotros seamos limpios, para que nosotros seamos personas sin mancha, para que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres que caminemos en una fidelidad, que caminemos siempre en el camino correcto, no en un camino que se desvíe, sino en un camino correcto. Dice la palabra de Dios en los evangelios, que dice que iba en el camino, no iba a un lado, sino iba en el camino. Y cuando tú y yo vamos en el camino, nuestro corazón, a nuestra vida le estamos diciendo que nuestro corazón se está mudando, un corazón de piedra por un corazón de carne el cual se deja escribir los mandatos de nuestro Padre que está en el cielo. Y cuando nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, sucede algo bien importante. Nosotros nos volvemos hombres y mujeres confiables para Dios. ¿Sí? Y que nosotros seamos hombres confiables habla de que Dios mismo tiene una confianza en ti y en mí, y que no se fijó en lo que éramos, sino está viendo en lo que estamos haciendo el día de hoy. Y hoy tú y yo nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres confiables para Dios. Hombres y mujeres que solamente buscamos poner una sonrisa delante de nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros buscamos en todo momento agradarle a Él. Fíjate, Dios todo esto lo anuncia desde el principio. Y en el libro de Isaías 46:10, Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes, dice el Señor, se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. El Señor quiere hacer todo en tu vida y en mi vida. El Señor nos quiere en todo momento buscar y encontrar, porque el Señor está ahí tocando en todo momento. Pero mi responsabilidad y tu responsabilidad es que nosotros le hablamos a nuestro Padre. El día domingo yo escuchaba a un hermano que decía: es tu responsabilidad. ¿Y sabes qué? Es nuestra responsabilidad seguir a Dios.
Es nuestra responsabilidad lo que estamos viviendo. Es nuestra responsabilidad que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Cada día labrando eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera lo hacemos? Alabando a Dios, adorando a Dios, leyendo la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así como tenemos cada una de las actividades en la semana, el Señor se congratula, el Señor se goza cuando tú y yo nos conectamos, cuando tú y yo asistimos a la iglesia, cuando tú y yo nos unimos para hacer iglesia. ¿Por qué? Porque de eso hablan las promesas de Dios, de que nosotros estemos unidos como un solo pueblo, que nosotros estemos unidos con un solo propósito, que para nosotros sea la única, lo único que busquemos sea Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sí, en la palabra de Dios precisamente encontramos eso, el camino, la verdad y la vida. Antes de esto, teníamos un camino que nos llevaba a destrucción. Antes de esto, creíamos una verdad que era mentira y que nos llevaba a que nosotros mintiéramos y desconfiáramos. Y el Señor nos ha entregado un camino que lleva verdaderamente a una vida, pero a una vida eterna, como lo dice Juan 3:16 y 17. Y te voy a invitar a que lo busquemos. Juan 3:16 y 17. Y este sí te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Y dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nosotros buscamos día a día la vida eterna, encontramos esa salvación. Y salvación de su original significa luz, significa restauración. Y yo creo que todos, sin excepción alguna, todos buscamos una restauración en nuestras vidas. Y dice el hermano Chuchito que es una de mis palabras favoritas, es cierto. Restauración es una de las palabras favoritas porque el Señor fue lo que hizo conmigo, restaurar mi vida, cambiar una vida que ya el mismo mundo estaba desechando. Que el Señor levantó una vida que el mismo mundo ya había orillado, ¿sí? Aún el mundo ya lo había orillado. Pero ¿sabes qué? El Señor hoy te está diciendo a ti y a mí que nos está extendiendo la mano así como lo hizo con Pedro y nos está diciendo, hijo mío, aquí estoy. Y no te pregunta qué hicimos, sino nos está diciendo solamente, hijo mío, aquí estoy para escucharte. Aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para mostrarte, aquí estoy para que ese hombre exterior sea quitado y seas mudado en un hombre interior. Aquí estoy para entregarte mis promesas, aquí estoy para decirte que tú eres un hombre y una mujer que va a alcanzar las promesas de Dios, que tú eres un hombre y una mujer que va a caminar con la mirada en alto y solamente va a estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Tú y yo somos hombres de fe. Y como somos hombres de fe, buscamos la excelencia en Dios. Como tú y yo somos hombres de fe, encontramos su maravillosa gloria de parte de nuestro Padre que está en los cielos. Pero necesitamos llevar una vida con rectitud. Necesitamos llevar una vida correcta. Y solamente de esa manera alcanzaremos las promesas de Dios. Pero primero, recuerda que debemos de conocerlas. ¿Y dónde las conocemos? En la palabra de Dios, en la palabra escrita.
en la palabra que dejó nuestro papá. A mí me pregunta gente que no conoce de Dios y le digo, ¿qué es para ti la Biblia? Le digo, es un manual de vida, porque me entregó la vida. Me entregó una vida conforme al corazón de Dios y no una vida conforme al mundo me había enseñado durante casi 28, 27 años. Y doy gloria a Dios porque mi papá me rodeó de gente tan hermosa como cada uno de ustedes, que son mi familia, que son hombres y mujeres que día a día edifican mi corazón y me llevan a que yo diariamente busque sus promesas de Dios. Y una de las cosas que quebraron mi vida es ver a tanta gente este fin de semana que fue graduada en el lanzamiento y créeme que cuando estaban recibiendo sus diplomas, se me derramaron mis lágrimas, se quebró mi vida porque dije, Señor, gracias porque tú has cumplido algo. Sí, gracias porque tú has cumplido. Y eso para mí es una promesa de Dios, ver en mis hermanos que se manifieste. Porque sé que alguien se gozó cuando yo estaba haciendo lo mismo. Y te invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque hoy tú nos entregas una vida nueva. Porque hoy tú nos entregas, Señor, una vida en rectitud. Te damos gracias porque tus promesas son sí, amén. Te damos gracias porque tú cumples, Señor. Porque cuando alguien nos compartió, quizás nosotros lo creíamos lejos, pero hoy estamos alcanzando, Señor, esas promesas. Las estamos viviendo, Señor, y las estamos tomando. Gracias, Señor, por ser ese camino. Gracias, Señor, por ser esa vida, Señor, por ser esa verdad en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros fallamos, Señor, tú siempre estás ahí. Y para mí esa es la mayor promesa de que siempre estás ahí para nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Papá, hoy bendecimos la vida de cada persona que hoy está conectada, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de cada hombre y mujer, Señor, que hoy está aquí, Señor. Y aún los que no pudieron, Señor, sabemos que tenemos un Dios poderoso y que la palabra de Dios es sellada en cada uno de sus corazones. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.